Saluda el Vengador Juan y aquí estoy con la Hurracana Ramírez y el Santo Cubano para hablar de inteligencia versus inteligencia artificial. ¿Qué onda, Santo? ¿Cómo estás? Tranquilo. ¿Todo tranquilo? ¿Tú, Hurracana? 2, 3. ¿Desveladona? 2, ¿Ya 3. desayunaste? Sí. Ya, no seas mentirosa. Bueno, inteligencia artificial versus inteligencia es un tema que está de boga en todos lados, estamos compenetrados ya con esto. Entonces, antes de entrar en tema, quiero preguntarles a ustedes cómo definirían qué es la inteligencia artificial. Huracán. Todos los esfuerzos que se hacen para crear maneras en las que se pueda simular cómo los seres humanos razonan, infieren, descubren y cómo interactúan con su alrededor. Santo. Sí. Sí. Primer round, Primer round. punto para mí. Sí. No puedo creer que nomás digas que sí, es la primera vez que te quedarías callado. Cualquier cosa que diga va a ser reelaborando lo que acaba de decir la otra cara. Ok, ¿por qué le llaman inteligencia? Porque, o sea, digamos, imita la manera de pensar del ser humano. Imitan la manera de Y se pensar. supone que cuando pensamos estamos siendo inteligentes. ¿Desde cuándo existe Hurracana? Fíjate que no sé formalmente cómo se contesta esa pregunta, porque en el mundo académico, la idea de cómo, la pregunta de cómo funciona el cerebro es una pregunta que yo creo que es la detonadora de lo que ahora conocemos como inteligencia artificial. Y esa pregunta pues se aborda desde hace décadas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y yéndonos a lo más práctico y cotidiano que consiste en este nuevo boom que la gente asocia con ChatGPT, con estas cosas. A ver, ahora sí déjame Sí. ponerle más salsa a lo que dijo la Hurracana. O sea, yo creo que desde el punto de vista formal hay dos hitos en esta cuestión de cómo pensamos realmente, cuál es el proceso de pensamiento del ser humano llevado a la máquina. El primer hito para mí es un artículo de Turing. De hecho, hace, ¿qué será? 10 años menos, salió la película esta de Turing y se llamaba The Imitation Game, se llamaba así. En 1950 publica un artículo que traducido se llamaría Máquinas de cómputo. De Alan Turing. Sí, Alan Turing. Sí, es Turing en italiano. Digo, en cubano, esa madre que dijo que... Alan Turing. Sí. Alan Yo Turing. estaba pensando, Alan ¿de Turing. quién estamos hablando? ¿Me dejas hablar? Sí. Porque precisamente... Pero sin llorar, Santo, por Sí. favor. Máquinas de cómputo e inteligencia. Y precisamente él ahí empieza diciendo, lo que propongo es responder la pregunta, ¿pueden las máquinas pensar? Y después dice, pero esta pregunta en realidad, porque lo que se hace en ciencia normalmente es empezar por definiciones, y esa pregunta era difícil de definir, y entonces ahí es donde establece el juego de imitación, que en la concreta es lo que da partida a todo lo que viene después, que es, ¿podría una máquina engañar al ser humano haciéndose pasar por humana? Entonces ese es para mí el primer hito, y después prácticamente 25 años o 20 años después, como en 1970, 1975, ya hubo un primer congreso dedicado a este tipo de problemas, y el congreso se llamó Inteligencia Artificial. Ahora, estos congresos y estos artículos estaban casi siempre formulados desde un punto de vista técnico, muy apegado a las matemáticas, también a la ingeniería y al cómputo, es decir, a las matemáticas. En la actualidad, el concepto se ha volcado en todas las direcciones y tiene repercusiones en prácticamente todas las disciplinas. Tanto así que gente de cualquier disciplina dice estar usando inteligencia artificial como si fuese algo muy reciente. Sí, eso a mí me parece interesante y me da pie para la siguiente pregunta. Pero antes de hacerle pregunta, les comparto que vamos a estar aquí disvariando unos 30 minutos aproximadamente, y luego estaremos respondiendo las preguntas que ustedes nos quieran realizar a través del chat.
Así que por favor, cualquier duda, cualquier pregunta, a través del chat y con mucho gusto intentaremos responderlas. Santo, en términos concretos, y creo que es de mucha relevancia en este momento, te voy a hacer una pregunta muy general, tú decides cómo la respondes. ¿Para qué sirve la inteligencia artificial? Ok, voy a decir mi respuesta y no tiene que ser la respuesta que está en ningún lado. Como yo lo veo, la inteligencia artificial, esta de que estás hablando, la de hoy en día, es, digamos, la mejor herramienta que existe para reconocer patrones. ¿Ok? Reconocer patrones es una habilidad de los animales, del ser humano. O sea, es lo que nos permite decir esto es un perro y esto es un gato, a pesar de que andan en cuatro patas, tienen pelos, ¿sí? Hay una serie de detalles más de información sobre el objeto que estamos analizando que nos permite llegar a inferir que, en este caso, qué animal es. Y entonces, para lo que nos sirve fundamentalmente, creo yo, es para reconocer patrones. Entonces, después lo que queda es definir en qué problemas o para cuáles problemas la solución es reconocer un patrón. Urracana. Yo creo que al día de hoy, los usos de la inteligencia artificial que creo que son más poderosos son en ámbitos en los que nos puede ganar porque puede abordar esto que acaba de decir el Santo con un montón de datos al mismo tiempo. Y en eso nos complementa como seres humanos. Entonces, creo que los usos van a ser en estos espacios en donde tenemos que tomar decisiones en las que nuestras limitaciones, porque no tenemos tiempo, no tenemos los datos todos frescos, etcétera, nos aportaría ahí la IA, ¿no? Para decidir. Ok, entonces, por ejemplo, identificación de patrones mucho más rápido de lo que podemos identificar nosotros o con cantidades de datos que a nosotros nos tomaría muchísimo más tiempo, ese tipo de cosas. Ok. Bueno, nada más que hemos recibido esta ayuda aún en situaciones que no son esas, ¿no? Nada más que pues no le llamábamos IA, yo creo, o no estaba tan en nuestra mente que de todas maneras nos estaba haciendo beneficiosa para cosas más mundanas, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy editando un documento, la herramienta que existe desde hace mucho tiempo para autocompletar, pues es básicamente una especie de ayudante. Y bueno, es eso, alguna transacción bancaria, algunas cosas muy normales para nosotros actualmente, pues tienen años de existir y quizá no las habíamos integrado. No las asociamos con esta frasecita, ¿no? Pero en realidad, de hecho, estaba relacionado con la pregunta que desde cuándo existe. Existe desde hace muchísimo tiempo e incluso en esta versión moderna de reconocimiento de patrones en las aplicaciones, en todo lo que hacemos electrónico. Nada más no le llamábamos así. Otro tema que es interesante es el nombre en sí. O sea, hablemos de inteligencia, quitemos la parte artificial. Es todo un show. Definirlo en el contexto académico, en el contexto científico, en el contexto ya, digamos, del coloquial, ¿sí? Y a esto le agregas el artificial, además que la inteligencia resulta ser un concepto en cualquiera de las diferentes factores o vertientes que lo analices, íntimamente relacionado con la esencia del ser humano. Ajá. Y entonces ahora le pones el artificial y se vuelve algo especulativo, interesante e incluso un poco para muchas personas como medio peligroso. De miedo. Sí, entonces me sirve esto para hacerle la siguiente pregunta. Se dice mucho como que hay dos bandos en el contexto ya público de la discusión, de lo que uno lee en las redes y de cómo se expresan estudiantes, profesores en el contexto universitario, pero también empresarios, trabajadores, obreros, etcétera. Hay dos bandos. Una es, nos va a reemplazar la inteligencia artificial. Es un peligro porque nos va a reemplazar. Un peligro a nivel personal. Va a haber algo de inteligencia artificial que ya va a hacer que a mí no me den trabajo, una cosa así. Y por otro lado, están aquellos también con un sentido así medio catastrófico de
esto va a acabar con el mundo como lo conocemos, nos van a reemplazar las máquinas, un escenario así medio de ciencia ficción. Apocalíptico. ¿Qué onda? ¿Te va a quitar la chamba? No estoy seguro la mía, La del Santo pero Seguro. otra vez, la historia de la humanidad, esto ha pasado muchísimas veces, no con la inteligencia artificial, pero sí con lo artificial. La revolución industrial empezó con protestas grandes, particularmente en Francia, Inglaterra y Alemania se conocen muy bien porque las máquinas estas, no nada inteligentes, sino repetitivas, le quitaron el trabajo a muchísimos artesanos y, o sea, ya en ese momento como que nos iban a reemplazar. Sí, de hecho sí nos reemplazaron. Lo que hicimos fue dejar que las máquinas hicieran esas cosas, por ejemplo, repetitivas, y nosotros ponernos a hacer otras, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, puede ser que haya en determinadas áreas donde otra vez el reconocimiento de patrones sea el objetivo fundamental, se reemplace a los profesionales de esa área, pero lo único que va a pasar es que se vayan a otras áreas, a otras cosas que sí, sí, en mi opinión, siempre van a existir. Y bueno, lo de Terminator y Matrix ya es cuestión de cada uno. Lo de la violencia es allá. Sí, sí. A ver, violenta. Don Huracana. Yo creo que ya hemos convivido en suficiente en diversos lugares en donde ya la IA está haciendo el trabajo repetitivo de muchos espacios. Por ejemplo, los chatbots o los algoritmos que se utilizan para atención al cliente de un nivel 0. Si ustedes necesitan ayuda en la compañía de teléfonos o en el banco, el primer nivel por alguna de las aplicaciones sociales tiende a ser una especie de versión sencilla de una inteligencia artificial, y entonces llega un punto en el cual esa no te está resolviendo el problema y te mandan con alguien que ya va a atender alguna necesidad específica. Desde esa perspectiva, ya lo estamos viendo, la inteligencia artificial está reemplazando servicios, actividades que son muy mecánicas, repetitivas, y a lo que nos vamos a dedicar los seres humanos es a delegar esas tareas. Ni siquiera voy a hablar de profesiones, tareas, para que no tengamos que perder más tiempo en esas tareas. La inteligencia artificial las va a hacer y las va a hacer muy bien, y nosotros enfocarnos en el resto de las cosas, que siempre hay infinita cantidad de cosas que hacer en todas las profesiones. El chiste es que suba de nivel esa visualización de esa profesión, y la IA lo va a hacer. Ok, bien, entonces esa fue, digamos, ¿para qué sirve todavía, no? Pero, y me gusta la respuesta, estoy de acuerdo con ello, múltiples ejemplos. El porcentaje de la población que actualmente nos dedicamos a la agricultura comparado con hace 3000 años, por ejemplo, ¿sí? O sea, simplemente se generaron cosas nuevas y eso seguramente seguirá creciendo, pero luego viene ese otro lado oscuro. Los seres humanos en 1940 y tantos logramos desarrollar algo que pone en peligro nuestra propia supervivencia, que es las armas de destrucción masiva, a través de entender la energía nuclear, que por otro lado también es una herramienta superpoderosa que nos puede servir para resolver nuestros problemas energéticos y de ecosistema. La disyuntiva está en cómo lo usamos, pero lo que sí es verdad es que antes de 1945 no teníamos la manera tan directa de autodestruirnos. Luego, desde entonces la tenemos. Ahora tenemos la inteligencia artificial, que no es cierto, la tenemos desde hace mucho, pero ahora está en el imaginario colectivo de una manera tangible, y surge la idea, como siempre con cualquier tecnología, que consiste en que a lo mejor esto nos puede llevar a autodestruirnos, porque a lo mejor las máquinas con inteligencia a lo mejor van a desarrollar una conciencia, porque luego ahí viene el otro nivel. No sabemos lo que es inteligencia, la definición es compleja, necesitamos acotarla dependiendo de la discusión, y luego viene el siguiente nivel, que es la conciencia. Pero ya al momento de decir que las máquinas son inteligentes, inmediatamente salta la posibilidad en muchos de nosotros de pensar que van a ser conscientes. La catástrofe. Entonces, si son conscientes, se van a dar cuenta que no nos necesitan. Ese es como más o menos como empieza este rollito. Y eventualmente, pues, si no nos necesitan, además de que existe toda esta ola ideológica de que el ser humano es como lo peor que existe en el universo,
pues las máquinas se van a dar cuenta que somos lo peor que existe en el universo. No es cierto, pero está esta ideología, y pues va a terminar con los seres humanos porque pues no nos necesitan. ¿Qué onda con eso? El apocalipsis. Santo, ¿estás de acuerdo? No. La siguiente pregunta. Sí. A ver, primero que todo, ahora, como tú dijiste, está la cuestión inteligencia y artificial, y es importante que se entienda que estos dispositivos ahora son inteligentes en un contexto bastante restringido, que otra vez, insisto, es el relacionado con reconocimiento de patrones, y que lo pueden hacer mucho mejor que nosotros porque pueden utilizar, hoy en día, por cierto, eso es parte de por qué el boom es el desarrollo tecnológico, la capacidad de almacenamiento, la capacidad de procesamiento de las nuevas computadoras. La rapidez en la electrónica. Entonces eso ya ahora permite que se haga así de volada, pero es también bueno saber que hace 50 años ya existía prácticamente el aparato teórico que hubiera permitido hacer esto. O sea que tampoco en ese sentido es extremadamente novedoso. Eso pasa en ciencia constantemente. Tienes la teoría, pero no tienes la computadora suficientemente poderosa para hacer lo que estás diciendo. Anyway, volviendo al punto este de inteligencia catastrófica, etcétera, el ser humano tiene, pues, algunos seres humanos tienen mucha más inteligencia que solamente el reconocimiento de patrones. De hecho, una de las cosas que es extraordinariamente difícil reproducir es la inferencia con poquitísimos datos. Y eso, digamos, sería un nivel superior de inteligencia. Con poquitísimos datos, la capacidad de tomar una decisión que la mayoría de las veces sea correcta. Muy bien. ¿Sí? Que ayude a la supervivencia. Eso todavía falta un montón, y eso sería un prerequisito para la famosa conciencia que estás diciendo. Muy bien. Yo sí sueño con cyborgs, así que ojalá sí tomen control de todo. Esto me lleva a la siguiente pregunta, que es una de las que a mí me llaman más la atención. Está relacionada con lo que decías del avance de la tecnología y cómo todo esto está sustentado en eso, que a veces no se ve, o por la mayoría de las personas usuarias no tienen por qué saber esa parte de cómo la tecnología es la que permite todo esto. Y me lleva, por ejemplo, a pensar en dispositivos como las computadoras o las calculadoras, un poco más en el pasado, en donde, por ejemplo, en los sistemas educativos, cuando se enseñaban matemáticas, y que matemáticas parece ser uno de los temas centrales en la educación, sobre todo primaria, como que después a la gente se le olvida que son importantes, pero hubo todos estos movimientos de si debemos seguir enseñando el abstracto, a sumar o restar, porque pues ya hay calculadoras. Ese tipo de cosas también lo llevo a las computadoras, y a la pregunta de quién verdaderamente utiliza estas tecnologías. Y cuando digo verdaderamente, me refiero a las personas. Cuando se está diseñando esto, cuando se está pensando, por ejemplo, todo este aparato teórico del que tú mencionabas, ¿qué es lo que se tiene en mente y quién es quien verdaderamente va a tomar posesión de estas tecnologías para llevarlas más allá? Regresándome a la computadora, todo mundo utilizamos computadoras. La mayoría de nosotros para ver para ver Facebook y Twitter y mandar correos electrónicos. Y de hecho eso es importante para el mercado de la tecnología porque se recupera mucho dinero que luego puede ser invertido en generar nueva tecnología. Pero lo que quizá muchas personas no sepan es que el desarrollo tecnológico que hace que las computadoras cada vez sean mejores, también se hace pensando en un cierto grupo de personas que se dedican a hacer cosas muy sofisticadas y muy específicas que no se podrían hacer sin las computadoras, ¿no? En el caso de la inteligencia artificial, ¿quién las va a usar verdaderamente? Huracán. Bueno, tengo que abordar esto de alguna manera, ahí va. Por ejemplo, el boom que hubo recientemente con ChatGPT, la razón por la que hubo ese boom no es porque no hubiera otros chatbots antes que hicieran lo que hace ChatGPT. La razón es porque ChatGPT de repente de la versión 2.3 a la 4 brincó de ser un análogo o competitivo con un estudiante de secundaria o prepa
a una persona que puede pasar sus exámenes para ingresar a la universidad, cosas así. O pasó de ser alguien que necesitaba un montón de información para predecir algo o inferir algo a alguien que con moderada cantidad de información ya lo podía hacer y con bajo nivel de error, ¿no? Y eso hizo que entonces se le dieran muchas posibilidades, digamos, económicas a eso. Entonces, una manera de responder a tu pregunta de quién va a tomar esa tecnología y a, digamos, explotarla y a desarrollarla es los que actualmente lo están haciendo, que son personas que tienen acceso a dos cosas casi bueno, desde un punto práctico de manera ilimitada, que son recursos financieros y recursos de cómputo. Y la razón por la que eso es cierto es porque para que una máquina o una inteligencia artificial sea buena en términos de que te ayude a estas tareas, se requiere dar un salto en cuánto recurso de cómputo vas a usar para que se vuelva buena, para entrenarla y que se vuelva buena. Y entonces, creo que en términos prácticos, quienes lo van a poder llevar a sus últimas consecuencias, estos algoritmos, estas herramientas son personas que están haciendo trabajo científico en la frontera, en donde se requiere alto demanda de cómputo, aplicaciones tecnológicas muy concretas, no cosas muy generales, no servicios generales tanto, sino aplicaciones tecnológicas muy concretas. Creo que ese es el mundo en el cual yo diría que las IA se van a, no solo a usar verdaderamente, sino probar realmente, porque ahí es donde se van a ver los límites que van a tener estas máquinas. Santo. Es que yo creo que el ejemplo que tú pusiste es también sobre las computadoras. O sea, hoy el celular es una computadora de lo que era antes. Entonces, va a haber un tipo de usuario que va a ser todo el mundo. Todo el mundo va a estar usando inteligencia artificial constantemente y ni van a saber que lo están haciendo. Pero ese tipo de usuario no va a ser el máximo motor del desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Sí? Como no es como dijiste tú, que condiciona la aparición de nuevos tipos de computadoras, etcétera, ¿no? Y luego va a estar el que dice Malena, el que realmente se ve limitado por el alcance presente de la inteligencia artificial y necesita el siguiente paso y para él se va a desarrollar la nueva teoría y la nueva tecnología. Hablando de reemplazar, volviendo a la pregunta de reemplazar, lo más probable es que surjan nuevas profesiones. Yo puedo imaginarme reconocimiento de patrones, volviendo a lo que dije al principio, lo vienen haciendo los médicos desde que surgió la profesión de medicina. Este paciente lo veo teniendo los mismos síntomas que tenía aquel que le di una cucharada de agua con sal y se curó. ¿Sí? Entonces, ahora... Bueno, esos son los médicos en Cuba, ¿no? No, dije hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. ¿Ok? Hoy en día tienen rayos X, resonancia magnética, tienen todas este informe y la parte de imágenes que les permite ahora ver y siguen reconociendo a ojo y experiencia, siguen reconociendo el tumor, la fractura de hueso, etcétera, ¿no? Yo puedo imaginarme que en un futuro relativamente cercano esa parte la haga o un sistema de inteligencia artificial o un especialista con herramientas de inteligencia artificial. Entonces, muy bien. ¿Quiénes la van a usar? Yo creo que van a surgir, ¿quiénes la van a usar más profundamente? Verdaderamente, como dijiste tú, van a surgir nuevas profesiones de gente que entiende cuál es el problema a resolver y entiende cuál es la mejor herramienta, porque es que no va a haber una inteligencia artificial, va a haber diferentes tipos de inteligencia artificial especializadas precisamente en el tipo de problema. Perfecto, y eso me permite ya cerrar con eso que acabas de decir y quiero cerrar enfocándome al área de la educación y dar dos comentarios. El primero es uno que ya inicié, que fue el de la calculadora y eventualmente otras cosas, en donde nosotros teníamos un problema que era el nivel
de matemáticas, déjenme hablar de matemáticas, aunque lo tenemos en muchas cosas, pero por el momento matemáticas, un problema de cómo mejorar el nivel de las matemáticas en la educación básica, estoy hablando décadas atrás. Llegan las calculadoras y empiezan todos estos procesos de tenemos que incorporarlas, formular nuevos programas, etcétera. Se incorporaron, se formularon, el nivel de las matemáticas siguió decreciendo, no se resolvió el problema. Ahora, más recientemente, no solo calculadoras, sino también cómputo, ya los estudiantes no necesitan saber esto, cuál, mejor enfoquémonos en ciertas aptitudes más aplicables, etcétera, y lo que ha sucedido es que las matemáticas siguen decreciendo. El nivel de los estudiantes en el nivel básico está por los suelos. Esto me lleva en el sistema educativo, ahorita, como en todo, la inteligencia artificial la vamos a poder usar todos. Verdaderamente lo puse para ver qué decían, ¿verdad? Y efectivamente llevarla a sus límites va a ser el ambiente científico, el ambiente tecnológico dedicado a esto, pero en realidad sí la vamos a tener que utilizar todos, queramos o no. Y eso, junto con las modas y los requerimientos que a veces nos imponen desde ciertas instituciones, hace que de repente nos dé la impresión de que todo lo vamos a tener que resolver con la inteligencia artificial, o al menos decir que la estamos utilizando. Entonces, permítanme enfocarme en el sistema educativo, en el sistema administrativo educativo, en el sistema pedagógico educativo, y decir que sí, la inteligencia artificial, desde luego, es una herramienta y seguirá siéndolo cada vez más. Sin embargo, una recomendación que podría hacer es, y no solo en el educativo, pero me enfoco en el educativo, es antes de pensar en cómo la inteligencia artificial va a resolver nuestros problemas y nos va a hacer mejores, es importante identificar cuáles son nuestras problemáticas y jerarquizarlas. Darnos cuenta de que muchas de nuestras problemáticas en la administración universitaria, en el esquema pedagógico y educativo en general, requieren cambios estructurales, que la inteligencia artificial no es una varita mágica que de repente sin esos cambios estructurales ya va a resolver todo. Entonces, primero preguntémonos como instituciones de educación superior, ¿qué estamos dispuestos a cambiar? Una vez que respondamos esa pregunta, vamos a saber lo que se puede resolver o no, y dentro de esas cosas, ¿qué nos puede ayudar la inteligencia artificial? Utilizarla nada más porque sí, me parece que es un error. No necesitamos a la inteligencia artificial para poder escribir un buen documento, nos puede ayudar, pero no es necesario usarla para eso. Decir que estamos usando inteligencia artificial porque ya todos nuestros documentos oficiales los hace ChatGPT, no es usar inteligencia artificial, no es la manera de resolver problemas, y bueno, hay que saberla utilizar, hay que pensar, adaptar todas las nuevas tecnologías, pero de una manera concreta y honesta. Y lo primero, creo yo, es, si queremos resolver problemas, veamos cuáles son las estructuras que hay que cambiar, que tenemos muchas. Entonces, un comentario final de parte de la Hurracana y del Santo en ese orden para pasar a la sesión de preguntas. Por lo pronto voy a revisar el chat a ver si tenemos preguntas. Hurracana. Pues un comentario final es para mí qué emoción vivir en una época en la que el desarrollo de una tecnología se está dando en escalas de semanas, si no meses, y cómo en estos meses, en estos pocos meses, digamos, en los últimos 2 años, se ha tenido la especialización de ciertos ejemplos muy concretos de implementación de IAs para nuestra vida cotidiana. Me parece que es un futuro un futuro que a mí, a diferencia de las personas que opinan que es catastrófico este desarrollo, a mí me parece que es un futuro muy emocionante. En el ambiente educativo, sobre todo. De acuerdo. Ok, pues acentuando la advertencia que tú hiciste, igual que no existe la medicina en el sentido de una única medicina, existen medicinas tanto como ramas de la ciencia médica como de los remedios como tal,
dependiendo del problema, no existe la inteligencia artificial, existen diferentes herramientas y es más importante primero la definición del problema que el uso de la herramienta. Muy bien, muchas gracias. Poner en mis lentes porque el Vengador Cuántico ya, pues ya necesita medicamentos para poder leer bien. Dagoberto Salas nos comenta que Google Maps, Waze, etcétera, de cierta manera es inteligencia artificial. Efectivamente. Dagoberto Salas nos dice, ¿qué pasa cuando usas ChatGPT para resolución de problemas? Ya discutimos un poco sobre eso. Aquí Carmen nos dice que en las redes le llegó la siguiente pregunta. ¿Cómo puede, en lugar de competir? Hurracana, creo que tú ya habías comentado un poquito, si quieres decir algo más al respecto. Nada más sobre la otra pregunta y Okay. sobre esa al mismo tiempo. Bien. Sobre la resolución de problemas, para mí es muy importante decir en este foro que qué padre que tengamos acceso a inteligencia artificial en el aula, porque la resolución de problemas puede pasar a un nivel que es el nivel que siempre queremos llegar y que pues por tiempo y por limitantes, por contextos, no necesariamente se puede, ¿no? Yo creo que es más bien, en ese sentido, conecta con la otra pregunta. No es que sea una competencia, es una complementariedad. Y ahora en México lo que tenemos que abordar es que no se genere un rezago, una brecha de acceso a esa tecnología, ¿no? Que es lo que nos ha pasado en otras épocas en México, ¿no? Existen nuevas tecnologías que se están desarrollando en otros países y que nuestra población no queden solamente al nivel de un usuario general, sino que en las aulas estemos abordando cómo crear gente que domina el uso de estas inteligencias artificiales y no es solamente para cuestiones de su vida diaria. Sino no solo usuaria, no solo usuaria, sino que puede incidir en entrenar la inteligencia, en resolver problemas específicos. Santo, dice Fernanda, ¿en cuánto tiempo crees que la inteligencia artificial llegue a su auge? ¿Y cómo nos podemos preparar hoy para obtener beneficios al llegar ese momento? Yo creo que el auge, o sea, nunca llega o siempre lo estamos viviendo. Es un comentario que había dicho durante la primera parte de esta sesión, que es, podemos hacer lo que la tecnología nos permite. Entonces, en el futuro deberíamos tener mejores computadoras con mayor capacidad de procesamiento de datos, más datos, y entonces la inteligencia artificial podría permitir resolver otro tipo de problemas. O sea, el auge nunca va, bueno, espero que nunca llegue, que siempre haya una nueva versión ChatGPT 1544 de forma tal que... Y entonces, el estar preparado vuelve a lo mismo. Primero que todo... Está relacionado un poquito, déjame lo conecto con lo que dijo la Hurracana, ¿no? Una cosa es estar preparado yo como individuo y otra cosa es estar preparado como sociedad. Y yo creo que, como dices tú, el auge va, entonces yo quisiera ser el que va surfeando, ¿sí? Y eso significa educar a los jóvenes, educar a las nuevas generaciones. No es suficiente comprar computadoras para decir que ya tenemos programación, no, es ir más allá, formar, capacitar personas en los niveles más altos y fomentar que las nuevas generaciones se vuelvan expertas, un porcentaje de ellas, se vuelvan expertas en esos temas y desarrolladoras. Y lo conecto, Hurracana, con la siguiente pregunta, si me permites. Dice Ricardo Guerrero, que nos manda felicidades desde la Autónoma de Querétaro. Gracias, Ricardo. Dice, hablando de IA en educación, ¿qué tipo de competencias consideran necesarias que los docentes necesitan aprender para cohabitar con la IA? Y si consideran que la actitud de los docentes ante la IA influye en las posibilidades de generar un aprendizaje significativo. Pues como que eso requiere que nos inviten a muchos foros y hablar muchas horas, pero si lo quisiera englobar en una idea muy concreta sería, actualmente un ejemplo de IA muy famoso, que es el ChatGPT, se basa en que tú le alimentes con una pregunta o con un rol o con ambos. Entonces,
la manera en la que esa inteligencia artificial te resuelve la problemática o te contesta depende fuertemente de cómo hagas esa petición y el rol que le pidas. Entonces, una competencia importante es la misma competencia que hemos estado trabajando desde hace siglos en la comunidad educativa, que es trata de hacer preguntas cada vez mejores, ¿no? En el esfuerzo que hagas para preguntar, va a casi la mitad de lo que necesitas para la respuesta, ¿no? Entonces, entrenar a los jóvenes y a las jóvenes en aulas a hacer preguntas, a decirle a la inteligencia, ponte en el rol de un mentor que está atendiendo a un estudiante sobre esta problemática y trata de, o sea, en el ejercicio de hacer buenas preguntas va a estar, por ejemplo, una de las competencias para que la IA te resuelva alguna tarea, ¿no? Ese es un ejemplo. Y dentro de esas competencias está, para hacer cada vez mejores preguntas, está la capacidad de análisis, la capacidad lectora criterio... y las capacidades matemáticas Concretamente, básicas. una habilidad básica es reconocer bullshit. ¿Sí? Claro, claro. Porque igual que lo hacemos con los estudiantes, un estudiante que se para media hora hablando y le dices, no, pues la respuesta es incorrecta, la inteligencia artificial también te puede dar respuestas incorrectas. Y hay que tener mayor conocimiento que la inteligencia artificial en determinados tópicos que te diga, yo creo que eso es bullshit. Muy bien. Otra pregunta. Mónica Santamaría nos dice, si pudieran pensar en un proceso de desarrollo, desde lo básico hasta lo más avanzado, ¿en qué estado nos ubicamos en México? ¿Y qué habría que priorizar desde las instituciones de educación superior? ¿Alguno de ustedes? Está un poco relacionado con lo que decías, el uso de la calculadora. O sea, en el mundo global que vivimos hoy en día, la tecnología que está, prácticamente la tecnología que está al acceso de las personas del primer mundo, Japón, Alemania, Estados Unidos, también la tenemos en México. Nos demoramos 2 o 3 años, al final también la tenemos. El problema es qué hacemos con esa tecnología. Entonces, uno no puede usar calculadoras sin saber, bueno, sí se puede, pero no puede desarrollar nuevas herramientas usando calculadoras sin saber las tablas. O sea, uno puede en un momento determinado sustituir el conocimiento usando la calculadora, pero no va a llegar más allá, no va a desarrollar nada nuevo. México necesita que la gente realmente sepa sumar, multiplicar, etcétera, para poder hacer un uso eficiente, para llegar a Bien. siguiente nivel. Entonces, ¿qué habría que priorizar desde las IES, instituciones de educación superior? Conocimientos básicos. Conocimientos básicos. Muy bien. Urracana, María otra vez pregunta, en su ámbito, ¿qué usos tendría la inteligencia artificial? Uf. No, hombre, qué cosas. Bueno, primero, si tuviéramos... Bueno, la voy a interrumpir nomás para que sepan. Acá la Urracana, pues es una supercientífica que trabaja con cosas matemáticas y computacionales muy sofisticadas. Así que ahora sí, por favor. No, que no se pudiera hacer, ¿no? Aquí la cosa, lo mencionaba el Santo, ¿no? La cosa es, tenemos acceso a recursos de cómputo para lograr incidir en resolver algunos de los problemas de matemática, de física, de química, de lenguas, de todos los problemas que nos podamos imaginar. Creo que pudiéramos abordar problemas muy complejos, pero depende fuertemente de los recursos a los que podamos acceder, ¿no? Aquí viene una pregunta que quiero responder yo y está relacionada un poquito con lo que decía de que la inteligencia artificial no es una varita mágica. Dice Juan Gabriel, la inteligencia artificial a través de mentores virtuales será lo suficientemente interactiva para lograr la plena inclusión digital de las personas con discapacidad. No. La plena inclusión de las personas con discapacidad es multifactorial, requiere de cuestiones estructurales de nuestra sociedad y de nuestras instituciones. Ciertamente la inteligencia artificial será una herramienta valiosísima para eso, pero mientras no cambiemos esas estructuras, será imposible. Otra pregunta de las redes, Carmen nos avisa, dice, ¿qué tan importante es la comprensión emocional en la inteligencia artificial? Es extraordinariamente importante. Y pongo un ejemplo, otra vez, dentro de la educación, un mentor, un profesor en el salón de clases tiene 3 estudiantes que no responden. La inteligencia artificial no te puede decir el por qué. Un estudiante puede no responder porque está aburrido,
Un estudiante puede no responder porque no sabe. Un estudiante puede no responder porque sabe, pero es introvertido. Entonces, ese elemento de entender esa parte emocional del problema, bueno, hoy en día la inteligencia artificial no es capaz de resolverla. Ese es el tipo de problema inmediato con poca información que digo que requiere inteligencia del mentor, del profesor, y que la inteligencia artificial no es capaz de hacer. Entonces, el elemento emocional es en interacción entre humanos, en aquellas actividades que requieran mucha interacción entre humanos, es extraordinariamente importante. Muy bien. Y aquí viene una pregunta de Juan Carlos Vargas que dice, ¿quién determina cuál es una buena pregunta? Creo que todas las preguntas son buenas. Esa la respondo yo. No todas las preguntas son buenas, Juan Carlos. Hay preguntas estúpidas como todo. Y lo bueno o no radica en principalmente dos cosas. Primero, la honestidad de la pregunta y la verdadera necesidad de tratar de entender y de llegar a una respuesta que esté sustentada. Y sí existen preguntas que están hechas de una manera, digamos, sin pasión, por decirlo de una manera. Para complementar, una de las maneras en las que las inteligencias artificiales actuales con intereses comerciales, una de las maneras en las que se sintonizan a resolver un problema muy concreto es precisamente con seres humanos que la están bombardeando de ciertas preguntas, porque lo que uno quiere generar es una inteligencia artificial que no cometa tantos errores, y eso es bien difícil. Poner una pregunta no tan buena en un contexto que se puede medir matemáticamente, hay maneras, hay parámetros que te definen una buena pregunta, una medianamente buena pregunta, es parte del trabajo que se hace para, por ejemplo, el entrenamiento supervisado de algunos de estos algoritmos. Entonces, sí, cuando uno dice buena o mala, no estamos hablando de una cuestión moral nada más, es una cuestión práctica, que quieres que... Sí, la pregunta, la forma en que formulas dicha pregunta te lleva a responder una inquietud, ¿no? Y cómo insistes, ¿no? Porque Sí. una inteligencia artificial te va a dar una respuesta y tú tienes que insistir en ciertas cosas para guiar a la inteligencia. Annette nos dice nos comenta que no es buena ni mala la inteligencia artificial, sino siempre confirmar la información. Muy bien. De las redes nos mandan también, ¿podría hablar un poco más sobre si la inteligencia artificial alguna vez podrá desarrollar conciencia o autoconciencia como los seres humanos? ¿Alguno de ustedes puede decir algo más sobre eso? Yo creo que sí, y no lo veo en el futuro inmediato. ¿Algo más? Yo creo que depende de la investigación en ciencia básica que se haga sobre la conciencia misma en el humano. Juan Antonio Córdoba Hernández nos comenta, las IES deben promover las habilidades y competencias de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales, transitar del aula tradicional hacia escenarios que simulan la realidad y que resuelvan los problemas de la nueva sociedad del conocimiento. Esto es como, parece parte de un discurso copiado de alguna de las agencias internacionales, el cual no está ni bien ni mal. Efectivamente que tenemos que hacer eso, pero dicho tal cual es vacío. Lo importante aquí es cómo debemos preparar a nuestras personas, nuestros estudiantes, nuestros profesores, para que logren hacer eso. Salvador Aguilar, según su opinión, ¿a qué edad se debe trabajar con la inteligencia artificial? ¿A qué edad de...? Así nada más dice, de ¿a qué edad? Antes, supongo que se refiere con qué tipo de estudiantes, ¿no? De primaria. No, desde que nacen. Tú, Sí. Convivir con tecnología Sí. desde siempre, ¿no? Otra de las redes. ¿Cuál es su opinión sobre el impacto a largo plazo de la inteligencia artificial en la sociedad y en la naturaleza misma de la inteligencia? Es una opinión, está pidiendo opinión. No, obviamente no tenemos una bola de cristal, pero a ver. Tradicionalmente, en las discusiones sobre los problemas de la humanidad actuales, uno de los problemas principales es el cambio climático, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con producción de energía y de El agua. El acceso al agua. Entonces, para los problemas en el mundo, el no utilizar la inteligencia artificial para allanar partes de esos problemas sería como, no sé, como negarte a utilizar libros
en otra época para consultar alguna fuente bibliográfica por alguna solución. Yo iría un poco más allá, desde el aspecto puramente social, los fallos, porque va a haber un montón de la inteligencia artificial, nos pueden permitir entendernos mejor como sociedad. Por ejemplo, lo sucedido recientemente, ahora se me olvidó con qué motor de inteligencia artificial, en que por querer ser inclusivo, que es una necesidad de nuestra sociedad, fue ridículamente incluyente, porque entonces le pedías, qué sé yo, dame una imagen de un vikingo y te ponía una vikinga negra con plumas en la cabeza, ¿no? Por tratar de incluir, o sea, por la inteligencia artificial no puede hacer esa otra cosa, le pide ser inclusiva y va a buscar patrones que... Entonces, ese tipo de fallos puede permitirnos a nosotros profundizar en problemas sociales que tenemos. Bueno, yo creo que va a tener un impacto tremendo como lo tuvo en su momento la electricidad. Los libros. Dice, gracias por la charla. Desde su perspectiva, ¿qué papel tendría la conciencia para utilizar correctamente la inteligencia artificial en la educación? ¿Ninguno? ¿Todo? No sé qué es conciencia. No sé si ustedes sepan qué es conciencia. No. Ok. Siguiente. De las redes. ¿Qué precauciones consideran deberían implementarse para asegurar que la inteligencia artificial se desarrolle de manera ética y segura? Esa pregunta es muy importante y es una pregunta que no nada más nos toca a las CIEs o a los usuarios entender y estudiar y crear protocolos. Esa es una pregunta que se está abordando, por ejemplo, desde enero, donde hubo un gran congreso en Davos sobre la regulación de esta tecnología. Como todo lo que se regula en el mundo, esta también tiene que estar regulada y la regulación no puede ser como todo lo que ha pasado en la historia del mundo, no puede ser en general. Tú no puedes regular, como decía Santo, la inteligencia artificial, porque para empezar no hay una. Entonces, lo que se tiene que regular es cómo la inteligencia artificial se va a usar en aspectos financieros, en aspectos de salud, en aspectos de educación, etc. Y eso es una discusión que se tiene que dar en espacios en paralelo. Nosotros en las CIES, pero también la gente que la va a comercializar, la gente que está pensando en dejar cerrados los códigos y no dejarlos abiertos para su uso en otros espacios, etcétera, ¿no? Entonces, sí es una pregunta muy importante, pero a mí me da la impresión de que a veces se pretende dar como reglas a los estudiantes de qué sí o qué no, siendo que eso es irrelevante para cuando realmente se quiere usar una tecnología para hacer un daño, pues no surge de ahí. Muy bien. Considero, Lázaro Celis Manzanero nos dice que él considera que la inteligencia artificial es una herramienta que debe mejorar, facilitar en la necesidad de los procesos o en las actividades laborales y o personales y no debe confundirse que la inteligencia artificial va a hacer todo o resolver los problemas, sino dar opciones de solución. Es más o menos lo que habíamos comentado. De acuerdo. Gracias, Lázaro. Rubén Reyes dice que estudiantes del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca nos hacen la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel de la inteligencia artificial en la mitigación de impactos ambientales sostenibles en diversas industrias y sectores? Bueno, pues como toda herramienta puede ser utilizada para ya sea mitigar esos impactos o también incluso buscar soluciones a los impactos ya generados, ¿no? Entonces, sobre esa pregunta también es importante que digamos, y esto a veces se olvida, que las tecnologías, todas las de las últimas décadas, son ellas mismas, su uso genera un impacto en el medio ambiente. No nada más, ya que la tienes, cómo puedes ayudar a mitigar otros impactos en otros sectores, sino que también tenemos que pensar, conectando con la regulación, de cómo si yo necesito entrenar una inteligencia artificial, que son billones de parámetros los que voy a usar para estos algoritmos, de dónde voy a tomar esa energía, cómo esa fuente de energía se va a prestar a otra gente, etcétera, ¿no? Muy bien. Pues con esto, aquí hay una Héctor Guzmán. Muchas felicidades a los ponentes por la exposición muy clara y concreta. Muchas gracias, Héctor. Un placer. Les comentamos, nos pueden contactar por correo electrónico al correo cuanticovengador@gmail.com
cuánticovengador@gmail.com o checar nuestro canal de YouTube del Vengador Cuántico. Y pues muchísimas gracias a Carmen y a la Núñez por la oportunidad y la invitación de platicar con todas y todos ustedes. Ha sido un placer. No, pues realmente el placer es nuestro, de verdad que creo que como nos habían comentado, esta dinámica ha propiciado mucha participación. Vemos que hay preguntas que quedarán pendientes y como decía la hurracana, pues lo que tenemos que hacer es otra plática donde abordemos a lo mejor esos temas de interés pues en este caso, de los colegas de las instituciones. Yo creo que se ha propiciado mucho esta participación y que como nos mencionan y como les felicitan, pues las respuestas han sido muy claras y muy contundentes. Así que estamos muy contentos y les felicitamos. Yo sí quería hacer una pregunta. ¿Por qué eligieron como personajes luchadores y por qué como que de esta manera realizan este tipo de dinámicas? Bueno, No es o sea, yo a esto me dedico yo. sí, yo no sé por qué piensas que somos otra cosa, a esto nos dedicamos nosotros, Carmen, así que Un pues... poquito me balconeó él, pero no sé Sí. qué rollo trae. Bueno, pues es que también, No le he llegado. también las luchadoras pueden tener hobby. Entonces, Exacto. su hobby es la ciencia. Tu No, hobby bueno, es la ciencia. nos encanta, los tres nos dedicamos a la ciencia en una cierta institución mexicana y nos gusta mucho la divulgación científica y dentro de las actividades que hacemos de divulgación surge este personaje Vengador Cuántico como un luchador al que luego pues invitó a secuaces para hablar de diferentes temas. Porque ya no Entonces, aguanta él oír su propia voz. sí. Ya se aburrió. Invítennos. Sí, nos pueden invitar, con mucho gusto podemos charlar con ustedes, tanto de manera virtual como presencial. No cobramos caro, no se crean, sí cobramos caro, no, un poco. O sea, que en cuál institución para ir a sus clases están Bueno, pues, apuntándose. mándenos correo y les Mándenos avisamos. correíto. cuánticovengador@gmail.com, ahí estamos a sus órdenes. Por favor, un último aviso. Vamos a poner una liga para que nos llenen sus datos y les podamos hacer llegar sus constancias de participación en las jornadas, tanto a los que participaron en la primera como a quienes nos están acompañando en esta segunda jornada. Y pues, sin más, queremos de verdad agradecerles a todos. Por favor, llénenos información. Allí también, pues lo que vamos a hacer es identificar estos temas en los cuales nos pueden volver a acompañar también, pues, ya ven, apasionados de divulgar estas cuestiones de ciencia y que así como ellos, muchos se van sumando a estas iniciativas y que con eso, bueno, pues la semana pasada que tuvimos una mesa de diálogo regional, pues se hablaba de la importancia de socializar este tipo de temas, de socializar, pues como que esta parte de los conceptos que en muchos casos nos cuesta trabajo ir entendiéndolos, asimilándolos. Entonces creo que este ejercicio y esta dinámica ha sido sumamente interesante y beneficiosa para todos. Así que les agradezco a todos su asistencia. Por favor, quedo pendiente para la elaboración de las constancias y también para las constancias de nuestros invitados, que les agradecemos muchísimo este espacio, este tiempo que nos han brindado y pues que realmente los tiempos, todo, la verdad, creo que muy, muy adecuado. Y pues las preguntas pendientes yo creo que nos llevan a tener que invitarlos nuevamente para que sigamos dialogando. Así que muchas felicidades y muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Pues.